Crié al bebé abandonado de mi hermana como si fuera mi propio hijo durante 25 años. Luego, su hija malcriada exigió que le comprara un auto nuevo. Cuando le dije que no, vandalizó y destruyó el auto de mi hijo. Yo, mujer de 43 años, tengo una situación familiar complicada que se remonta a muchos años atrás. Mi hermana, de 47, tuvo un bebé cuando ella tenía 22 y yo 18. Vamos a llamarlo Tomás. Desde el principio, mi hermana y su entonces novio, ahora esposo, mostraron casi ningún interés en Tomás. No estoy exagerando, básicamente actuaban como si no existiera. Salían de fiesta, lo dejaban con quien estuviera disponible y ni siquiera se molestaban en llamar para saber cómo estaba. Hubo ocasiones en las que llegaba de la escuela y lo encontraba con un pañal sucio que no se había cambiado en horas. Después de algunas semanas de esto, no lo pude soportar más. Yo era joven y estaba aterrada, pero di un paso adelante porque nadie más lo iba a hacer. Terminé cuidando de Tomás la mayor parte del tiempo. Mi abuela, que en paz descanse, lo cuidaba mientras yo terminaba mi último año de secundaria. A cambio, le limpiaba la casa y cocinaba para ella los fines de semana. No era lo ideal, pero de alguna manera lo hicimos funcionar. Mis padres tampoco ayudaban mucho. Me daban alrededor de $100 al mes para Tomás, lo cual no es nada si alguna vez has tenido que cuidar a un bebé. Solo la fórmula se llevaba todo ese dinero en un suspiro. Pañales, ropa, visitas al médico, todo se suma rápidamente. Mi abuela y yo éramos las únicas que realmente nos preocupábamos por él. Recuerdo haberme perdido mi fiesta de graduación porque no podía pagar el vestido y la fórmula de Tomás en el mismo mes. No es que lo lamente, pero eso te da una idea de cómo era todo. Un año después de graduarme de la secundaria, las cosas empeoraron aún más. Mis padres decidieron que ya estaban hartos de tenernos en casa. Un día llegué y encontré mis cosas empacadas en bolsas de basura junto a la puerta. Mi hermana me dijo directamente que ojalá nunca hubiera dado a luz a Tomás. ¿Quién dice algo así de su propio hijo? Todavía recuerdo la carita de Tomás mirándome sin entender qué estaba pasando. Así que mi abuela y yo fuimos a ver a un abogado de derecho familiar, y mi hermana y su esposo firmaron la cesión de los derechos parentales. Así, sin más, firmaron los papeles como si se estuvieran deshaciendo de un mueble viejo. Obtuve la custodia total de Tomás cuando apenas era una adulta. Me mudé con mi abuela, quien lo cuidaba mientras yo iba a un colegio comunitario y trabajaba medio tiempo en una tienda de mala muerte que apenas pagaba el salario mínimo. El gerente siempre quería que trabajara más turnos, pero yo tenía que estudiar y cuidar a Tomás, así que era una lucha constante. Siempre estaba agotada. A veces me quedaba dormida estudiando en la mesa de la cocina y despertaba con baba en los libros. Fue muy difícil, especialmente cuando mi abuela falleció cuando Tomás tenía 6 años. Las primeras semanas sin ella no sabía cómo íbamos a sobrevivir. Me dejó la mayoría de sus cosas en el testamento, lo que de repente hizo que mis padres y mi hermana quisieran reconectarse con nosotros. Ajá, claro. Pensaban que podían aparecer y quedarse con una parte de la herencia. La casa ni siquiera era tan buena, apenas una de 2 habitaciones en un barrio viejo. Pero era nuestra, y eso significaba que teníamos un lugar estable donde vivir. Esa pequeña reunión familiar no duró mucho. Les dije que o se comportaban o no volverían a vernos. Mi papá de hecho hizo el esfuerzo y ahora tenemos una buena relación. A veces ayuda con los niños y llama con frecuencia. Mi mamá y yo no hablamos mucho, pero al menos es decente con Tomás cuando lo ve, lo cual no ocurre seguido. Fue por esa época que conocí a mi ahora esposo en el colegio comunitario. Él tomaba clases nocturnas mientras trabajaba de día. Hicimos clic desde el principio, pero yo era muy cautelosa a la hora de presentárselo a Tomás. No quería que él se encariñara con alguien que quizás no se quedaría. Salimos durante un año antes de que finalmente él los presentara. Recuerdo que estaba tan nerviosa ese día que ni podía comer. Por suerte, se llevaron bien de inmediato. Mi esposo es excelente con los niños y trató a Tomás como si importara desde el primer momento. Jugaba esos videojuegos tontos con él durante horas sin quejarse. Incluso le leía cuentos por las noches usando diferentes voces para cada personaje. Pequeñas cosas que para un niño significan todo. Cuando Tomás tenía 8 años, tanto mi hermana como yo nos embarazamos casi al mismo tiempo. Yo me enteré primero, y luego, como un mes después, me enteré por mi papá que mi hermana también estaba esperando. Y, sorpresa, de pronto mi hermana decidió que quería a Tomás de vuelta en su vida. Empezó a llamar y pedir verlo. Al principio pensé que quizás el embarazo la había hecho darse cuenta de lo que había perdido y que quizás sería bueno para Tomás tener algún tipo de relación con su madre biológica. Qué equivocada estaba.
Empezó a decirle a Tomás que mi esposo y yo ya no lo íbamos a querer una vez que naciera nuestro hijo real. Le decía cosas como, ahora van a tener su verdadero bebé, así que probablemente ya no te quieran o cuando nazca su hijo de verdad, vas a ver cómo lo tratan diferente. Cosas crueles y repugnantes para decirle a un niño. Nos enteramos de esto porque Tomás un día se echó a llorar, rogándonos que no lo dejáramos. Lloraba tanto que apenas podía hablar. Cuando finalmente nos dijo lo que mi hermana y su esposo le habían estado diciendo, vi rojo. Tomás sabe que no soy su madre biológica, pero es absolutamente mi hijo en todo lo que importa. Siempre hemos sido honestos con él sobre su origen, pero dejando claro que fue deseado y amado. Corté contacto nuevamente con mi hermana y su esposo después de eso. Hicimos terapia familiar y también terapia individual para Tomás. La terapeuta dijo que algunos niños interiorizan el rechazo de sus padres biológicos y se culpan a sí mismos, así que queríamos asegurarnos de que Tomás supiera que nada de eso era su culpa. Cuando tuve a mi segundo hijo, mi primer embarazo, en realidad, es raro pensarlo así, me aseguré de que Tomás supiera que nuestro amor por él no había cambiado ni un poco. Los primeros meses con un recién nacido y un niño de 8 años fueron duros. Me estaba recuperando de una cesárea, amamantando a todas horas y tratando de que Tomás no se sintiera excluido. Mi esposo se tomó un tiempo libre para ayudar, y mi papá venía a veces a llevar a Tomás al parque o al cine, para que tuviera tiempo especial sin el bebé. Tomás fue genial con su hermano desde el principio, muy cariñoso y protector. Un par de años después, mi hermana volvió a contactar. Enviaba correos larguísimos diciendo que se había equivocado y que quería enmendarse. Al principio no me lo creía, pero siguió insistiendo. Tras hablarlo con mi esposo y con Tomás, decidimos tener un contacto limitado con ella. Para dejarlo claro, contacto limitado significa verla en algunos eventos familiares y, a veces, dejar que mi sobrina, la hija de mi hermana, pasara tiempo con mis hijos. Nada más. Nunca dejé solo a Tomás con ella y siempre hablaba con él después para asegurarme de que estuviera bien. Con los años, a mi esposo y a mí nos ha ido bastante bien. Él terminó su carrera y consiguió un buen trabajo, y yo obtuve mi licencia de enfermería. Compramos una casa más grande en un buen vecindario con buenas escuelas. Vivimos cómodamente, mientras que mi hermana y su esposo tienen constantes problemas económicos. Siempre están entre trabajos o en alguna crisis. Su esposo trabaja unos meses y luego renuncia porque no le gusta el ambiente o alguna tontería por el estilo. Se han mudado como 4 veces en los últimos 10 años porque los desalojan. Mis hijos hacen actividades extracurriculares. Tomás jugó béisbol durante años y ahora está en el club de debate, y mi hijo menor está muy metido en el fútbol y la programación. Reciben buenos regalos en Navidad y cumpleaños, y cada verano hacemos un gran viaje familiar. El año pasado fuimos a la playa por 2 semanas y alquilamos una casa justo frente al mar. Mi hermana y su esposo no pueden pagar nada de eso. Su hija, mi sobrina, no participa en muchas actividades ni va de viaje. Me da pena por ella, no es su culpa que sus padres sean como son. Cuando mi sobrina tenía unos 9 años, mi hermana empezó a decir cosas como que yo tenía que pagar esto o aquello para su hija. Al principio eran cosas pequeñas, como útiles escolares o zapatos nuevos. Luego escaló a pedirme que le pagara clases de baile, campamentos de verano, un teléfono nuevo. Le dije que eso no era mi responsabilidad. Le di buenos regalos a mi sobrina para su cumpleaños y en Navidad. También la llevé de compras o al cine algunas veces, pero jamás como trato a mis propios hijos. ¿Por qué lo haría? Recuerdo una vez que mi hermana me llamó para pedirme que pagara las fotos escolares de Emilia porque se le había olvidado que era el día de las fotos y no tenía dinero. Le mandé $30 para el paquete básico, y después me enteré de que lo usó para comprar cigarrillos. Emilia ni siquiera obtuvo sus fotos. A partir de ahí, empecé a comprarle directamente las cosas a ella en lugar de darle dinero a mi hermana. Durante algunos años todo estuvo relativamente tranquilo. Nos veíamos en reuniones familiares, intercambiábamos saludos y cada quien por su lado. Emilia venía a casa a veces y pasaba tiempo con mis hijos. Jugaban videojuegos o veían películas juntos y parecía que todo iba bien. Nada de drama serio, solo alguna que otra tensión cuando mi hermana hacía comentarios sarcásticos sobre nuestra casa, el coche o cualquier otra cosa. Ahora, mi segundo hijo, Tomás, va a cumplir 17 años y mi esposo y yo estábamos hablando de conseguirle un coche usado. Hicimos lo mismo con Lucas cuando cumplió esa edad. Nada caro, solo un Honda de segunda mano con buen kilometraje y buena seguridad. Lucas tuvo que aportar parte del dinero con lo que había ganado en su trabajo de medio tiempo, y es responsable de la gasolina y de ayudar con el seguro. Ha sido una buena lección de responsabilidad para él. Mi sobrina Emilia también cumple 17 por esas fechas. Por lo visto,
Mi hermana le dijo que también recibiría un coche. El problema es que mi hermana no puede permitirse comprar uno. Entonces me llamó de la nada y me dijo, oye, el cumpleaños de Emilia se acerca y está esperando que le den un coche como a sus primos. Pensé que ustedes podrían encargarse de eso, ya que tienen tanto dinero. Honestamente me quedé atónita. Le dije que no iba a comprarle un coche a su hija, que nunca hice esa promesa y que no es mi responsabilidad. Mi hermana se molestó y empezó a decir que siempre me creo mejor que ella, que he sido la favorita y que no es justo que su hija tenga que sufrir solo porque ellos no tienen tanto como nosotros. Le respondí que tal vez si ella o su esposo conservaran un trabajo por más de 6 meses podrían permitirse darle cosas a su hija. Probablemente fue un golpe bajo, pero estaba furiosa. Mi hermana se enojó y no me habló por un tiempo, lo cual fue hasta un alivio, si soy honesta. Pensé que tal vez había dejado atrás el tema del coche y que estaría buscando una alternativa para Emilia. Algo como un plan de pagos o ayudarle a conseguir un trabajo para ahorrar, cosas normales que haría cualquier padre, pero claro que no. Eso sería demasiado lógico para mi hermana. Entonces llegó el cumpleaños de Tomás y lo sorprendimos con el coche. Estaba tan emocionado, saltando, abrazándonos a todos. Fue un momento muy bonito. Un par de días después me llamó Emilia, gritando y llorando, preguntando por qué la odio y por qué no puedo tratarla igual que a su hermano, refiriéndose a Lucas. Me dijo que había estado diciéndoles a sus amigos que recibiría un coche y que ahora iba a parecer una mentirosa, y que todo era culpa mía. Intenté mantener la calma. Le expliqué que Lucas es mi hijo, y ella mi sobrina. Soy su tía, y nada más. Como tía, mi papel es regalarle algo en Navidad y en su cumpleaños, y estar presente en momentos importantes. Eso es todo. Luego le dije que sus primos, es decir, Lucas y Tomás, siempre iban a ser más importantes para mí que ella. Y tan pronto como salieron esas palabras de mi boca supe que sonaban duras, pero eran la verdad. Lucas es mi hijo, lo he criado desde bebé. He estado con él en cada fiebre, cada pesadilla, cada desilusión y cada logro. Claro que significa más para mí que una sobrina a la que veo un par de veces al año. Así es la vida. Emilia empezó a gritar otra vez, diciendo que era injusta, y colgó. Luego me llamó mi hermana para regañarme, diciendo que debía hacer más, que estaba favoreciendo a mis hijos y que no era justo para Emilia. Le dije que si no le hubiera prometido un coche a su hija, o el dinero que ella misma no tenía, nada de esto estaría pasando. Le dije que quizás debería intentar ser madre en vez de esperar que los demás se encarguen de criar a su hija. Han pasado unos días y he estado recibiendo llamadas y mensajes de familiares y amigos de mi hermana, llamándome de todo. Mi tía, la hermana de mi mamá, me llamó para decirme que debería sentir vergüenza por no ayudar a la familia cuando lo necesita. Quise preguntarle dónde diablos estaba ella cuando yo tenía 18 años y estaba criando a un bebé que ni siquiera era mío, pero simplemente colgué. Me siento mal, sí. Mis hijos han crecido con más oportunidades, y quizá podría haber ayudado más. Pero un coche es un gasto enorme. Y Emilia no ha hecho nada para ganárselo. Mis hijos mantienen buenas notas, hacen tareas en casa y tienen trabajos de medio tiempo. Han demostrado responsabilidad. Emilia apenas pasa sus clases, y que yo sepa, jamás ha trabajado un solo día. Así que, ¿fui una mala persona por decirle eso a mi sobrina? Al parecer, mi mamá le dio una buena cantidad de dinero del fondo de jubilación a mi hermana. Esto provocó una gran pelea entre mis padres, y mi papá terminó haciendo su maleta y quedándose unos días en un motel. Me sentí horrible. Aquí estoy, en mis 40, y todavía causo problemas entre ellos. Mi papá insistió en que no era mi culpa, que mi mamá tomó esa decisión sola, pero igual me sentía responsable, de alguna manera. Le ofrecí quedarse en nuestra casa, pero dijo que necesitaba espacio para pensar. Así que por ahora estoy sin contacto con mi mamá y mi hermana, y con contacto mínimo con Emilia. Mi esposo cree que deberíamos cortar relación con todos menos con mi papá, pero yo aún no estoy lista para alejarme completamente de Emilia. Es joven, todavía está encontrando su lugar, y no es su culpa haber nacido en medio de este desastre familiar. Gracias de nuevo a todos por los consejos, me han ayudado a no sentirme tan loca con toda esta situación. Actualización 2. Pasaron muchas cosas desde la última vez que escribí, y la mayoría no son buenas. Una semana después de mi último post, decidí hablar con Emilia. Me sentía mal por cómo terminaron las cosas en el parque, y pensé que tal vez podríamos encontrar un punto medio. Le mandé un mensaje preguntando si quería verse conmigo, y aceptó, lo cual me sorprendió. Nos reunimos en mi casa esta vez, mientras todos estaban fuera, porque quería que habláramos en privado. Era un día lluvioso, y recuerdo pensar que el clima iba acorde con el ambiente, gris y sombrío.
Cuando llegó, no me miraba, mantenía la vista en el piso o en su celular. Le pregunté si podía abrazarla, y asintió. Apenas la abracé, se largó a llorar y me pidió perdón por cómo se había comportado. Le dije que no tenía por qué disculparse, que entendía que estaba dolida y decepcionada. Nos sentamos en la sala con tazas de chocolate caliente y le pregunté más sobre cómo la tratan sus padres. Me contó que su papá la trata bien y trata de pasar tiempo con ella, pero que trabaja 2 empleos. En las noches maneja para Uber después de su trabajo de día, así que casi no está en casa. Mi hermana, en cambio, está más presente físicamente, pero se la pasa encerrada y no quiere que la molesten. Emilia dijo que a veces pasa el día entero sin hablar con ninguno de los dos, aunque estén todos en casa. Le pregunté si se sentía descuidada, y dijo que no, pero que no tienen tiempo familiar porque sus padres discuten mucho, sobre todo por dinero. A veces, su mamá la hace sentir como una carga, pero sabe que la quieren. Es solo que siempre están estresados por el alquiler, las cuentas, esas cosas. Le pregunté por el dinero del fondo de jubilación, y me dijo que ella y mi hermana estaban por salir a ver autos. Me sorprendió que mi hermana le contara de dónde salió el dinero, pero supongo que no ve nada malo en tomar de la jubilación de mis padres. No dije nada negativo al respecto frente a Emilia. Ese es un tema entre mi hermana y mis papás. Después le pregunté por lo de llamar hermano a Lucas, y si realmente lo sentía así. Me admitió que para ella siempre fue como un primo, y solo usó lo de hermano porque pensó que así yo estaría más dispuesta a ayudarla. Me explicó que, aunque biológicamente son hermanos, siempre se vieron como primos. Le pregunté si sabía cómo terminé adoptando a Lucas, y me dijo que sí, que su papá se lo había contado sin filtros, mientras que mi hermana lo había maquillado un poco. Para dejarlo claro, Lucas también la ve como una prima. Para él, su único hermano es Tomás. Son muy unidos, siempre lo han sido. Lucas es muy protector con Tomás, pero también lo molesta como cualquier hermano mayor. Sentí que estábamos avanzando, así que le ofrecí pagarle una terapia. Hablé con mi esposo más tarde, y estuvo de acuerdo. Emilia dijo que lo pensaría. También le propuse que hiciéramos un plan divertido los sábados, solo nosotras dos, sin Tomás ni Lucas. Le encantó la idea. Ese fin de semana tuvimos nuestra primera salida. Fuimos a un restaurante que tenía muchas ganas de probar, de esos donde cocinan frente a ti. Era caro, pero verla feliz lo valía. Después fuimos a una librería, porque le encanta leer, y le compré algunos libros que quería. Se la notaba genuinamente feliz, y pensé que estábamos dando vuelta a la página. Pero el fin de semana siguiente, todo se fue al demonio. Emilia y yo íbamos a tener nuestra segunda salida, pero tuve que cancelar porque Tomás terminó en el hospital. Durante la práctica de fútbol, empezó a jadear, usó su inhalador, pero no esperó lo suficiente antes de volver al juego. Tiene asma desde pequeño, pero normalmente lo maneja bien. Esta vez lo taclearon fuerte, se quedó sin aire, y tuvo un ataque fuerte. Fue un viernes, y Tomás se quedó internado hasta el domingo. Fue aterrador. Hubo un momento en que su oxigenación bajó tanto que pensaron en ponerle un respirador. Por suerte no fue necesario, pero yo no me moví de su lado en todo ese tiempo. Esa mañana del sábado llamé para cancelar con Emilia, pero antes de que pudiera explicarle por qué, empezó a gritar que a mí nunca me importó y me colgó. Me quedé helada, pero estaba con mi hijo en el hospital, así que no tenía cabeza para perseguirla. La llamé, pero fue directo al buzón. Le mandé un mensaje diciéndole que lo sentía, que Tomás estaba en el hospital, y que podíamos reprogramar. Nunca respondió. Después de unos días, dejé de intentar contactarla porque mi prioridad era que Tomás se recuperara. Y luego vino el momento que lo cambió todo. Hace 2 días, por fin salimos en familia a cenar, nuestra primera salida desde que Tomás volvió del hospital. A mitad de la comida, nos llamaron los vecinos. Habían llamado a la policía porque alguien estaba vandalizando uno de nuestros autos. Cuando llegamos, la policía ya estaba ahí, era el auto de Tomás. Estaba todo rayado, con abolladuras, ventanas rotas, y pintadas con aerosol que decían «Jódete» y «Niño mimado». Tomás estaba devastado. Se quedó parado, sin decir nada, mirando su auto. Revisamos las cámaras de seguridad. Gracias a Dios que mi esposo insistió en instalarlas el año pasado, y se veía claramente a Emilia y a otra chica que no reconocí, destrozando el auto. Se reían, se sacaban fotos mientras lo hacían. Estuvieron como 20 minutos antes de que el vecino las viera y llamara a la policía. Mi esposo entregó el vídeo a la policía, y Emilia fue arrestada al día siguiente junto a su amiga. Yo no pedí que la arrestaran, eso fue decisión de la policía una vez vieron la evidencia. Los daños superan los $5,000,
lo cual es considerado delito grave en nuestro estado. Mi hermana y mi mamá vinieron a la casa gritando, diciendo que estaba arruinando la vida de Emilia y que si la quería, retiraría los cargos. Les expliqué que ya no depende de mí. La policía presentó cargos por su cuenta, por la evidencia que hay. Además, ¿por qué debería salir impune después de hacer algo así? ¿Qué mensaje le daríamos? Mi esposo está decidido a no retirar nada, y tanto Tomás como Lucas lo apoyan. Tomás trabajó duro para ayudar a pagar ese auto, y ahora está hecho trizas. El seguro cubrirá algo, pero no todo, y además no subirán las primas. Ni hablar del impacto emocional. Tomás ya no se siente seguro sabiendo que su prima pudo hacer algo así. Hablé con Lucas para saber cómo se sentía con todo esto. Ha estado callado durante el drama, pero quise escuchar su opinión, dado que Emilia es técnicamente su media hermana. Me dijo que ya está harto, que lo mejor es cortar contacto con todos, incluso con Emilia, porque ve en ella los mismos patrones que mi hermana. Me dijo que hace años se dio cuenta de que algo no está bien con ella, y que Emilia va por el mismo camino. Así que estamos cortando lazos con todos excepto con mi papá, que ha estado de nuestro lado y también cree que Emilia necesita enfrentar las consecuencias. Mi mamá sigue defendiendo a mi hermana y a Emilia, diciendo que nosotros provocamos esto por no ayudarles con lo del auto. Es como volver al punto de partida con mi familia, y estoy agotada. No sé qué pasará con los cargos contra Emilia. Tiene 17, así que probablemente la juzguen como menor, pero igual es grave. Mi hermana ahora amenaza con demandarnos por difamación o alguna tontería así, a pesar de que hay vídeo literal de todo lo que pasó.